Buenas noches, mi nombre es Clara Sierra, estudiante de tercer semestre de Administración Comercial y Financiera de la UPTC con sede en Duitama. El presente video se realiza como evaluación general ante la tutora de la materia de legislación laboral, licenciada Carmen Pardo. Su objetivo es evidenciar la comprensión de los temas vistos en las unidades 3 y 4, salario y prestaciones sociales. Inicialmente se asimiló que las prestaciones sociales son los pagos agregados al salario y son realizados obligatoriamente por parte del empleador hacia sus trabajadores. Dichas prestaciones son motivadas con el fin de cubrir necesidades o riesgos ordinarios para el colaborador y además para el empleador. Representan un reconocimiento a su contribución en la generación de resultados económicos de la empresa. Se denominan prestaciones sociales la prima de servicios, cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones. Iniciemos con la prima de servicios. Es el reconocimiento que da el empleador a su colaborador por la participación en la generación de utilidades a la empresa y corresponde a 15 días de salario por cada semestre elaborado. En los casos en que se elabore por un tiempo inferior, se debe calcular el valor correspondiente. En cuanto a las cesantías buscan otorgarle al trabajador recursos que se constituyan como un auxilio para el desempleo y que además sea determinado como un ahorro que puede ser invertido en vivienda o estudio únicamente, y corresponden a un salario mínimo por cada año laborado o a su proporción en caso de un tiempo de labor inferior. Los intereses de las cesantías es la retención anual del valor correspondiente a las cesantías. Este beneficio corresponde al 12% del total de las cesantías anuales, o proporcionalmente al tiempo trabajado, y debe ser pagado directamente al trabajador. Las vacaciones son un descanso remunerado que el empleador debe dar al trabajador, equivalente a 15 días pagos por cada año laborado, o el tiempo proporcional a la fracción trabajada. El 50% de las vacaciones pueden ser compensado en dinero. Ahora, como salario se define uno de los elementos del contrato de trabajo. Es la remuneración que consiste en la contraprestación que el empleado da en dinero o en especie al trabajador por su trabajo. Según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Esto traduce que no constituyen salario aquellos pagos que no corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador, como las primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, indemnizaciones, viáticos, participación de utilidades y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 128, tampoco constituyen salario los auxilios acordados contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, como la alimentación, la habitación o el vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Estos pagos no constitutivos no pueden superar el 40% del salario. En Colombia existe el llamado salario en especie, que es aquella parte del sueldo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, como la alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo algunas excepciones que establece la ley y debe registrarse en el contrato del trabajo. Ahora, respecto al salario integral en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo en la Ley 50 de 1990 dice: cuando un trabajador devenga 10 o más salarios mínimos, podrá pactar con el empleador por escrito un salario en el que, además de recibir el pago ordinario por la prestación de sus servicios, podrá adicionarse a dicho valor un monto correspondiente al 30% de dicha cuantía, que compense también el valor de las prestaciones, recargos y beneficios, tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo.
el de las primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que se incluyan en la estipulación hecha por las partes, exceptuando de dichos valores el correspondiente a las vacaciones. Es decir, el salario integral no puede ser inferior a 13 salarios mínimos legales vigentes, y el 30% mencionado o porcentaje de factor proporcional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. Para el cálculo del ingreso base de cotización, o IBC, de los aportes de seguridad social y aportes para fiscales, se tomará el 70% del valor total devengado, es decir, el 70% de los 13 salarios mínimos legales vigentes. En cuanto al auxilio de transporte, anualmente el Gobierno Nacional determina el valor mensual de este auxilio, al que tienen derecho los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos y vivan a más de 1000 metros de su lugar de trabajo. Según el artículo 7º, Ley Primera de 1963, se considera también como salario, con la excepción que el salario que se paga durante los días de vacaciones no incluye el auxilio de transporte. Otro tema importante es aclarar los casos en los cuales el salario es embargable. El salario mínimo no es embargable según el artículo 154 del Código Sustantivo de Trabajo colombiano, con algunas excepciones. Quien devenga un salario mínimo podrá ser objeto de embargo hasta del 50% de su valor cuando se trate de cooperativas legalmente constituidas y cuando se trate de pensiones alimentarias. En ningún otro caso se podrá embargar ninguna parte del salario. Ahora seguimos con el tema del salario mínimo legal vigente. La Comisión Permanente de Concertación es la facultada para determinar el monto del salario mínimo legal. Esta debe decidir a más tardar el 15 de diciembre del año en curso. Si no es posible concretar, la parte o partes que no estén de acuerdo deben obligatoriamente explicar por escrito las razones dentro de las 48 horas siguientes. El salario mínimo legal sustituye automáticamente cualquier salario inferior que esté estipulado hasta este momento, y nadie puede vengar un salario inferior al mínimo mensual legal vigente, mientras se elabore una jornada completa. Y una vez dictado el nuevo salario, debe procederse al respectivo ajuste. La Comisión debe fijar el salario mínimo legal teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor o IPC, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el año siguiente, el incremento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía. Ahora, respecto al tema del pago a los aprendices, esta es una forma especial del derecho laboral según la Ley 789 del 2002, que busca facilitar el desarrollo de los aprendizajes adquiridos durante la etapa de formación, de aprendices del SENA, de instituciones de formación para el trabajo y de estudiantes universitarios. A cambio, que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional, metodológica y completa en el oficio, actividad u ocupación estudiada. Los aprendices en esta modalidad de contrato deberán realizar las actividades asignadas por la empresa patrocinadora, cumpliendo con los deberes pactados en el contrato de aprendizaje. En el caso de los aprendices del SENA, durante su práctica tendrán una afiliación al sistema de seguridad social en salud, tomando como base de cotización un salario mínimo legal vigente. Tendrán afiliación al sistema de riesgos laborales, recibirán por parte de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual en la fase lectiva del equivalente al 50% de descuento de un salario mínimo legal vigente, y en la fase práctica un equivalente al 75% de un salario mínimo legal vigente. Adicionalmente, el SENA destinará una parte de los recursos recaudados por monetización del 20% del total para brindar el apoyo a estudiantes del SENA, de estratos 1 y 2. Este porcentaje también será usado para el pago de la prima de la póliza de seguros y para la adquisición de elementos de seguridad industrial y dotación de vestuario. Y en el caso de los estudiantes universitarios, el apoyo económico mensual no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente, en ningún caso, y el apoyo económico será considerado como salario, excepto para efectos de la deducción tributaria que trata la Ley 115 de 1994 en su artículo 189. Las actividades que realicen los aprendices y estudiantes universitarios deben ser acordes siempre con la formación recibida
y correspondan al proceso empresarial en que se ocuparán. En este tipo de contrato no puede ser superior a 2 años. Otro de los temas relevantes es el concerniente a las sanciones por no pago del salario mínimo. Este lo consagra la jurisprudencia colombiana de la Corte Constitucional en la sentencia C-781 del 2003. Esta tiene como finalidad proteger a las personas que están en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior. El empleador que no cancele a sus trabajadores el salario mínimo legal vigente está sujeto a sanciones que pueden ser establecidas por el Ministerio de la Protección Social a través de sus inspectores y que oscila entre 1 y 100 salarios mínimos legales, según la gravedad de dicha falta y por cada vez que incumpla esta obligación legal. Y por el juez del trabajo, cuando conociendo de un proceso, en este se prueba que el empleador no paga el salario mínimo. La sanción en este caso judicial será igual al monto de la condena que se produzca en razón del no pago de salarios y prestaciones sociales. Seguimos al tema del trabajo extra y suplementario. Este es aquel que excede la jornada ordinaria o máxima legal. Para su remuneración se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 168. Este señala que la jornada diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y la jornada nocturna desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si el trabajo extra se da en jornada diurna, el recargo será del 25%. Si el trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Asimismo, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 179, prescribe que el trabajo nocturno se remunera con un recargo nocturno ordinario del 35%. Recarga extra nocturno del 75% y no se acumula con otros recargos. El recargo nocturno dominical o festivo ordinario el 110%. En este caso se acumula el recargo nocturno del 35% con el recargo dominical y festivo del 75%. El recargo extra nocturno dominical o festivo es del 150%, porque se acumula el recargo extra nocturno y el recargo dominical. Eso es todo, espero haber sido clara en el tema. Mi nombre es Clara Sierra, agradezco su tiempo y atención.